Por primera vez desde que empezó la pandemia, las clínicas y hospitales privados registran máxima ocupación de camas. Hacen un llamado a las autoridades a adoptar medidas preventivas. Guayaquil, Quito y otros cantones acogen las medidas del Comité de Operaciones de Emergencia Nacional. Desde mañana entra en vigencia la restricción vehicular desde las 8 de la noche a las 5 de la mañana. El Consejo Cantonal de Quito sesiona para analizar la situación del alcalde Jorge Yunda. No se descarta un proceso de remoción del cargo. En el legislativo se aplican medidas de bioseguridad previo a la instalación de la nueva asamblea, que entrará en funciones el próximo 14 de mayo. Las noticias en Televistazo con Tania Tinoco y Denise Molina. Amigos, buenas tardes. Bienvenidos a Televistazo. Iniciamos con la crisis sanitaria en el país. Las clínicas y hospitales privados también están abarrotados de pacientes con coronavirus. Denise. ¿Qué tal, Tania, amigos? Buenas tardes. Es la primera vez en lo que va de la pandemia que se registra el número más alto de ocupación. Carla Delgado nos cuenta que hay preocupación porque hay algunos insumos que están escaseando. La gran cantidad de pacientes infectados con COVID-19 también pone en alerta roja al sector privado. Las áreas críticas ya no tienen espacios para recibir a más personas. Por ello, José llegó hasta un hospital público. Pues en la clínica privada a la que llevó a sus familiares contagiados, ya no los recibieron. Es un drama humano tremendo el tema del COVID. No está atendido, pero obviamente hay que esperar a la red pública que puedan tener un espacio en cama. En Pichincha, Guayas, Domingo de los Áchilas, Azuay y Loja, la ocupación en este momento es del 100%. Este es un momento muy delicado. En marzo del 2020 teníamos a Guayaquil en una zona, en una situación extremadamente delicada. En este momento tenemos todo el país en problema y especialmente ciertas provincias. Y además, un punto que es muy importante destacar es que el comportamiento de la enfermedad ha ido cambiando. Entonces, en este momento están llegando a las instituciones de salud pacientes en un estado de gravedad mayor, están llegando mucha gente joven. Y es que la alta demanda de pacientes con el virus no solo ha dejado sin espacios a las casas de salud, sino también complica los insumos, que ya empiezan a escasear. El aprovisionamiento de oxígeno, de sedantes y analgésicos es un problema en este momento, de la misma manera que los medicamentos. Entonces, hay dificultades de aprovisionamiento. Entonces, nosotros tenemos que hacer un esfuerzo muy grande para mantenernos abastecidos. Por ello, sus representantes hacen un llamado urgente a la Corte Constitucional. La Corte tiene que apoyar el pedido de estado de excepción para 11 provincias que ayer hizo el COE Nacional en la tarde, en la sesión de ayer de tarde. Yo creo que eso es muy importante. La Corte tiene que sensibilizarse frente al pedido del COE y del Ejecutivo. Cree que un nuevo estado de excepción que establezca medidas más radicales será lo único que pueda dar un respiro al sistema sanitario del país. En Guayaquil, el COE cantonal también resolvió acogerse al pedido del Comité de Operaciones de Emergencia Nacional y desde este viernes entra en vigencia la restricción vehicular en el puerto principal desde las 8 de la noche a las 5 de la mañana. William Young nos informa que según las autoridades, esta medida intenta reducir los contagios y fallecidos por COVID-19. 33 muertos por día y la capacidad de camas hospitalarias al tope no son datos que puedan obviarse, por lo que las autoridades de Guayaquil se suman al COE Nacional y desde este viernes rige la restricción de movilidad. Los vehículos particulares no podrán circular en la ciudad de 8 de la noche a 5 de la mañana, una medida que regirá todos los días hasta el 2 de mayo. Alan Jacay, secretario del COE cantonal, indicó que el objetivo es claro. Estamos en una situación sumamente crítica, los hospitales, la red hospitalaria está totalmente colapsada y no hay una solución de respuesta inmediata. La restricción vehicular nos permite bajar la actividad de ocio que se da
justamente estas horas. Eso es lo que estamos buscando. Estos escenarios justamente de ocio son los que han permitido propagar el virus. Según el COE Nacional, en Guayaquil se reporta la mayor cantidad de aglomeraciones, incidentes en la vía pública e irrespeto a las medidas de bioseguridad. Ante eso, según el funcionario, hay una clave. Justamente hemos estado trabajando desde hace mucho tiempo con el señor gobernador. Él tiene que convocar un COE provincial, tal como lo pidió el COE nacional, convocando pues a todos los GATS de la provincia y tratar de que todos unifiquemos una misma medida. Todo esto mientras desde el COE nacional se espera una respuesta de la Corte Constitucional para buscar la herramienta legal que permita declarar un nuevo toque de queda y estado de excepción. Ante la resolución del COE Nacional, el municipio de Quito decidió acogerse a las disposiciones. Es decir, que desde mañana estará prohibida la circulación vehicular desde las 8 de la noche hasta las 5 de la mañana durante los fines de semana. El plan Hoy No Circula seguirá vigente en la capital con la prohibición de salida de autos por 4 placas por día de 5 de la mañana a 10 de la noche, de lunes a jueves, y el viernes todo el día. Y como lo hemos anticipado, el COE Nacional exhortó a los cantones de 11 provincias para que endurezcan las restricciones que lleven a controlar el avance del coronavirus en el país. Algunas ciudades empezaron ya a tomar decisiones. María Cecilia Largacha con la explicación. En el cantón Zamora, la capital de Zamora Chinchipe, la decisión fue radical. Volvieron al semáforo en rojo, lo que incluye medidas como la restricción de circulación desde las 7 de la noche hasta las 5 de la mañana, así como la prohibición absoluta de realizar eventos y reuniones, ya sean públicas o privadas. En Zamora también han prohibido los velorios de las personas que hayan fallecido por causa del COVID. En Manabí, Chone fue el primer cantón en pronunciarse. Con cerca de 3.000 casos acumulados en la estadística de positivos por coronavirus, decidieron mantener cerrados los gimnasios, los parques, los bares. La circulación de carros particulares también se restringió. Está prohibido circular desde las 10 de la noche hasta las 5 de la mañana. En Chones sí se permiten los velorios, pero con un aforo máximo de 10 personas. Se ha informado únicamente de restricciones de circulación a los vehículos particulares, de 8 de la noche a 5 de la mañana. Hay que recordar que el COE Nacional exhortó a los cantones de 11 provincias a tomar medidas para frenar el avance del virus. Esas provincias son Esmeraldas, Santo Domingo de los Áchilas, Pichincha, Manabí, Los Ríos, Santa Elena, Guayas, Azuay, El Oro, Zamora Chinchipe y Loja. Son estas las provincias en donde los contagios están al alza. Juntas acumulan cerca de 280.000 casos en las estadísticas de COVID. La mayoría de cantones ha informado que sus COEs se reunirán entre hoy y mañana, y de sus decisiones dependerá qué medidas o restricciones nuevas rijan en cada ciudad. El Consejo de Quito se reúne para analizar el futuro del alcalde Jorge Yunda. Incluso se expone a un proceso de remoción del cargo. Además, aquellos concejales que en un inicio apoyaban la gestión del funcionario y pertenecen a su mismo partido, hoy lo cuestionan. Andrea Marín nos cuenta más. Entre pedidos de renuncia al alcalde de Quito, Jorge Yunda, y de señalamientos entre concejales, este jueves se reinstaló la sesión del Consejo Municipal, que el martes pasado fue suspendida abruptamente por el alcalde Jorge Yunda. Ofreciendo disculpas por la abrupta clausura, el alcalde Jorge Yunda la volvió a instalar hoy en el Museo del Agua. Concejales insistieron en su pedido de renuncia frente a las denuncias de presunta corrupción que involucran a su hijo y al municipio. Y quiero calificar a esta como la peor alcaldía de la historia. Yo quiero reiterar en esta corta intervención el pedido de que usted renuncie a su cargo, señor alcalde Jorge Yunda. Haga práctico su eslogan, haga de Quito grande otra vez y renuncie. El concejal Eduardo del Pozo planteó un proyecto de resolución para exhortar al alcalde a presentar su renuncia. A través de un voto nominal, es decir,
que se individualice a cada uno de los concejales para que se pueda tomar registro de su votación. El concejal proponente debe justificar con informes que se eleve a una moción para una resolución correspondiente. En la próxima orden del día se pueda tratar ese tema que usted ha solicitado, señor concejal. El bloque del correísmo, desmarcándose de la actual administración, no pidió la renuncia al alcalde, sino algo más. Iniciemos entonces desde este consejo el proceso de remoción. Que la ciudadanía constate que actuamos dentro del marco de la ley y los procesos establecidos en la misma. La sesión de consejo continúa en medio de y pedidos para que la gestión de la ciudad no se paralice. En otros temas, el gerente general de Petroecuador solicita a la fiscal general de la Nación, Diana Salazar, una reunión de trabajo para tratar los casos que involucran a la estatal petrolera. Menciona denuncias presentadas por presuntas irregularidades en la contratación de pólizas de seguros, la destrucción de archivos de Petroamazonas y los conocidos casos de Vitol y Gumbor, entre otros. Nos informa Jacqueline Rodas. Ante los últimos casos judiciales que involucran a Petroecuador en el país y en Estados Unidos, el actual gerente de la estatal petrolera, Gonzalo Maldonado, quien lleva apenas 4 meses en el cargo, dice estar dispuesto a colaborar para llegar a sanciones. En un oficio con fecha 14 de abril de 2021, dirigido a la fiscal general del Estado, Diana Salazar, indica: he dispuesto a todos los funcionarios y autoridades de esta empresa pública brinden las facilidades necesarias que permitan con transparencia recabar cualquier tipo de información. Extiendo a usted y a su equipo una cordial invitación para mantener una reunión de trabajo. Entre los casos a tratar en la reunión solicitada menciona Vitol, Gumbor, Marcelo Reyes, Armengol Ceballos, José Cisneros, destrucción de archivos de Petroamazonas y sobre pólizas de seguros. Además, Petroecuador informa que ha presentado demandas por daños y perjuicios en contra de la contratista del poliducto Pascuales Cuenca y denuncias ante Fiscalía en los otros casos. El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social analiza la posibilidad de adelantar el concurso para la designación del Contralor definitivo, y esto tras la prisión preventiva del subrogante Pablo Celi. Paul Romero nos explica. Los integrantes del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, encargados de designar a las autoridades de control del Estado, analizan la situación institucional de la Contraloría tras la detención preventiva de su principal autoridad, Pablo Celi. Así lo señaló la consejera María Fernanda Rivadeneira. El país necesita un Contralor General del Estado, no a un subrogante del subrogante. Nos guste o no, el actual Contralor encargado tiene un proceso penal vinculado con delitos de acción pública. Celi debía permanecer en funciones hasta el 2022 en reemplazo de Carlos Polit, sentenciado por hechos de corrupción y prófugo de la justicia. El consejero Hernán Ulloa señaló que realizarán las consultas legales correspondientes por tratarse de un caso inédito. La restricción que tenemos respecto a este dictamen interpretativo de la Corte Constitucional que blinda las decisiones del transitorio van en torno a la designación del Contralor Pablo Celi. Sin embargo, los dos consejeros proponen que el organismo adelante el concurso público de oposición y méritos para designar al Contralor definitivo. Que el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social tiene la obligación y el deber de llamar a concurso público para designar al Contralor General del Estado. Sería el inicio del concurso de méritos de oposición para la designación del nuevo Contralor General del Estado. Le digo, esta es una posición personal que hemos tratado al interior del Consejo de Participación. El Pleno del Consejo de Participación Ciudadana se reunirá en los próximos días para tomar una decisión institucional. Vamos a una pausa, pero ya se encuentra en nuestros estudios de Ecoavisa la presidenta del Consejo Nacional Electoral, Diana Atamaín, con quien haremos una evaluación sobre las últimas elecciones en el país. Regresamos. Continuamos. El presidente electo Guillermo Lasso señaló esta mañana que en su plan de gobierno incorporados algunos de los temas que respaldaba el Partido Social Cristiano en la consulta popular que fue negada por la Corte Constitucional. Asimismo, se refirió al respaldo ofrecido por Rafael Correa e indicó que todo apoyo es bienvenido, pero que no se debe esperar impunidad a cambio. Veamos un informe con Lenin Artieda.
En miércoles el presidente electo cuenta que dentro de la consulta popular que convocará para eliminar al Consejo de Participación Ciudadana podrían ir también algunos de los temas que la Corte Constitucional le negó a la consulta que respaldaba el Partido Social Cristiano. Existe la posibilidad, pero muchos de esos temas los he acogido yo como tesis de gobierno, por lo tanto no requerirán consulta popular. Pero bueno, es un tema que estamos estudiando, no puedo dar la información definitiva, pero estamos estudiando el tema. Se va a conversar también con Izquierda Democrática, con Pachacutic, para ver qué temas ellos quisieran quizás incorporar en una consulta y plantearla. Por supuesto que sí, definitivamente que sí, no solo por ese tema. Espero hoy día conversar con algunos líderes de la Izquierda Democrática y también de Pachacutic. Sobre la conformación del gabinete se adelantan conversaciones. El lunes en su visita a Carondelet podría dar a conocer algunos nombres. En todo el equipo de gobierno buscaremos la paridad de género, pero no solo de género, sino también regional y lo que tiene que ver con pueblos, nacionalidades indígenas, con afrodescendientes, porque queremos que el equipo de gobierno, no solamente gabinete, sino altos cargos, representen a la sociedad ecuatoriana y el concepto del Ecuador del encuentro. Sobre los respaldos de Creo en la conformación de la directiva de la nueva Asamblea Nacional, la SO no descarta apoyar la candidatura que defina Pachacutic. No quisiera tomar una decisión, primero hay que hablar, y si Yacu Pérez quiere conversar conmigo, yo estoy encantado de hablar con él. Pero hay también otros respaldos que le han ofrecido a su futuro gobierno. Rafael Correa ha dicho que estaría dispuesto a trabajar con usted, presidente, y me imagino que el bloque de UNES de igual manera. ¿Cuál es su respuesta ante esa declaración? Yo estoy absolutamente abierto para trabajar con los 17 millones de ecuatorianos, siempre y cuando se respeten objetivos fundamentales como lucha contra el hambre, lucha contra la pobreza, el desempleo, la desnutrición crónica infantil y muchos otros temas más donde el Ecuador va a requerir del apoyo internacional, de una política internacional de brazos abiertos con todo el mundo también. Si en esa línea nos quieren apoyar, el apoyo, ¿no? ¿A cambio de indultos? No, impunidad no. Eso es un tema de la justicia y que la justicia continúe los procesos. Contó además que se está elaborando un código ético donde haya periodos mínimos de comparecencia de los ministros de Estado a los medios de comunicación, así como del presidente. Empezaron los arreglos en el salón del Pleno de la Asamblea para la primera sesión del nuevo periodo legislativo y se adelanta la planificación para la posesión del nuevo presidente de la República. Patricio Díaz nos muestra las medidas de bioseguridad que se tomarán en el legislativo para los eventos. El 14 de mayo se realizará la primera sesión de la Asamblea con los nuevos legisladores y el Pleno va tomando forma para ello. Como separación de cada curul se puso láminas acrílicas. Es una de las medidas que habría recomendado el COE y que ya está instalada. Seguramente también entre las políticas se podrá solicitar a la llegada al Pleno de la Asamblea que puedan haberse realizado pruebas COVID para que tengamos la garantía de que todos estén sin ningún tipo de riesgo. La prensa se ubicará en la parte superior conocida como las barras altas, pues en la parte baja solo estarán los 137 legisladores, a quienes además se les entregará un kit de bioseguridad con alcohol y visor. Nosotros procuraremos también hacer una sesión presencial previo al cierre de este periodo legislativo. Hay que también hacer un plan de contingencia que permita tener el mínimo de personas presentes. Vilma Andrade es legisladora reelecta y parte también de los 3 asambleístas que presidirán la primera sesión del nuevo Parlamento. Resalta la posibilidad de que el sistema sea mixto, es decir, entre virtual y presencial. Asambleístas o colegas que por diversas situaciones, por el riesgo que puedan tener justamente de los contagios, puedan también no asistir y hacerlo de manera virtual. El presidente de la Asamblea anunció que la próxima semana se reunirá con los 3 legisladores para adelantar la transición. Esa convocatoria creo que es importante para poder organizar todo lo que va a ser el proceso de transición. Y yo he tenido nada más conversaciones con Salvador Quispe. La Asamblea además ya habría iniciado conversaciones con el equipo del presidente electo Guillermo Lasso para preparar el acto de posesión. Que le corresponderá hacerlo al próximo presidente, pero
nosotros vamos a trabajar desde ahora porque es un tema institucional. La decisión sobre las medidas en ambas sesiones deberá pasar por análisis del COE Nacional, que creó una comisión técnica con la que se trabajarán los protocolos de bioseguridad y aforo. Hoy es Diana Atamaín, presidenta del Consejo Nacional Electoral. Gracias por acompañarnos. Empiezo preguntándole, ¿cuándo tendremos la proclamación de los resultados, tomando en cuenta que el escrutinio prácticamente ha terminado? Buenas tardes, muchísimas gracias. Bueno, estamos a la espera que nos lleguen los paquetes electorales con inconsistencias del exterior y esto será el sábado aproximadamente y tendremos que continuar con la sesión de escrutinios para nosotros conocer el total de los votos consignados por los ecuatorianos. Sin embargo, hay que recordar que después de esta etapa, las organizaciones políticas pueden interponer recursos de impugnación y de apelación ante el Tribunal Contencioso Electoral antes de que queden firmes los resultados definitivos para presidente y vicepresidente de la República. Pero un cálculo de cuándo podría ser esto, tomando en cuenta que las impugnaciones que pudieran darse no cambiarían o no darían otros resultados de los que ya conocemos. Las apelaciones, si es que llegan al Tribunal Contencioso Electoral, ya queda en los plazos y tiempos que tienen los señores jueces, por lo que no me podría aproximar a dar una fecha precisa. Sin embargo, esto tiene que ser antes del 24 de mayo, que es donde tienen que posesionarse el próximo presidente y vicepresidente de la República. ¿Podemos saber cuáles fueron los niveles de ausentismo, voto blanco y voto nulo? Sobre todo había enorme expectativa sobre estos temas. Sí, por supuesto. Nosotros ahora hemos registrado que el pueblo ecuatoriano asistió en un 82.57%, que es un número alto de participación en medio y en el contexto de la pandemia. El ausentismo fue del 17.26%. Esto es mucho menor, o menor al 19 o al 18% de ausentismo que ha sido el histórico que hemos visto en las últimas elecciones. En cuanto a cómo votó la gente, el voto nulo, que es lo que me pregunta, alcanzó el 16.26%, siendo este un porcentaje alto, puesto que el histórico ha sido entre el 10%. Y el voto blanco, que también es mínimo, es del 1.67%. En el país se percibe una suerte de tranquilidad con los resultados electorales, sobre todo si lo comparamos con lo ocurrido tras la primera vuelta electoral. ¿Qué hizo el CNE ahora que no hizo antes? Bueno, recoger las recomendaciones de la nacional, de los observadores nacionales y nuestra autocrítica y evaluación que se hizo inmediatamente después de la primera vuelta electoral. Básicamente 3 puntos fundamentales que yo puedo destacar en este momento. Primero, focalizar y reforzar la capacitación a los miembros de las juntas receptoras del voto en aquellas provincias donde se detectó un alto porcentaje de inconsistencias en las actas que se generan en las juntas receptoras del voto. En ese sentido, hicimos una capacitación fuerte, mejoramos los procesos para que la gente tenga herramientas para que trabaje de mejor manera. También identificamos que el procesamiento de resultados en las provincias donde tenemos mayor número de electores era necesario fortalecer e implementar una mayor capacidad operativa y personal también para que el procesamiento de resultados sea más eficiente, como ya lo vimos en la segunda vuelta. De la misma manera, yo quiero destacar que el trabajo coordinado con la fuerza pública, la policía y el ejército, las fuerzas armadas, para que el día de las elecciones la gente pueda ir de mejor manera y fluya de mejor manera, también tuvo una mejor coordinación y esos son los resultados que ahora tenemos. Por interrumpirlo, usted conoce que en televisión el tiempo es oro. En sus primeras declaraciones al concluir la jornada electoral del domingo, usted dijo textualmente: los apagones electorales quedaron atrás. ¿En qué radicó la diferencia? ¿Cómo se garantizó que no se dieran estos apagones que promovieron la duda de los electores en otras elecciones?
Recordemos que en las elecciones del 2019 no hubo apagones, lo que sí tuvimos la falla de la publicación de resultados en la página web y eso se mejoró. Para la primera vuelta tampoco se detuvo en ningún momento el procesamiento de resultados y la difusión también fue efectiva. Ahora fue mucho mejor todavía, es decir, en las 3 últimas elecciones se trabajó de mejor manera, se reforzó el sistema informático, se hizo cambios informáticos y de esa manera nosotros hemos sido transparentes con el país. Ese fue el compromiso cuando asumimos Pero esto del apagón electoral se repitió una y otra vez. Hay que reconocer que estos apagones generaron dudas, ¿no? Bueno, en los últimos 3 procesos electorales no ha habido apagones en el proceso de procesamiento de resultados, lo que mejoró la difusión de los resultados para que la ciudadanía esté más tranquila y de que tenga la información en tiempo real, en el preciso y ser eficientes en la publicación. Por eso recordemos que la primera acta que se subió inclusive superó nuestras expectativas, fue a partir de las 5:30 de la tarde y a las 9 de la mañana, de las 9 de la noche ya tuvimos más del 90% del procesamiento. Eso genera confianza a la ciudadanía y para eso trabajamos. Bueno, ojalá que así sea en las siguientes elecciones. Gracias por estar con nosotros. Gracias, buenas tardes. Seguimos informando. 2 sujetos intentaron llevarse a un niño de 3 años desde la puerta de su casa en el barrio Juventud en Lucha, en el sur de Quito. Afortunadamente, el padre del menor logró evitar el secuestro. Andrea Báez conversó con la policía y nos cuenta los detalles. Eran las 12 del mediodía. Un menor de 3 años juega en la puerta de su casa, cuando de pronto 2 sujetos de una moto se acercan al niño y según el video intentan llevarse al menor, pero los sospechosos no se percataron que el padre del niño estaba cerca y mira lo ocurrido. Sale precipitado a socorrer a su hijo. Yo salí atrás, pero, no vi si es que estaba armado o no estaba armado, entonces simplemente le seguí atrás, pero ellos subieron en una moto y se fueron. Ocurrió en el barrio Juventud en Lucha, sur de Quito. Todo fue captado por las cámaras de seguridad de este vecino, quien denuncia la inseguridad en la que viven. En las cámaras lo que vemos es que la moto primero baja, espía al niño y le espía a la señora. Regresa a la moto, era secuestrarle al niño, pensando que el niño estaba solo. Mire, nosotros lo que hemos hecho aquí como vecinos, que es protegernos de los unos a los otros. Pero al parecer no es el único caso. Esta vecina, un poco temerosa, nos cuenta que a su hija menor de edad también intentaron llevársela a personas extrañas. Aquí sabían robar a los niños, incluso desde a mi hija estando timbrando el timbre le arrastraron hasta allá. Alain Luna, comandante del Distrito Metropolitano de Quito, asegura que tomaron procedimiento del hecho, aunque los padres del menor no han hecho la denuncia respectiva. Apenas nos hemos enterado de la existencia del video. Lo que se ha dispuesto es ejecutar primero las operaciones básicas de inteligencia a fin de identificar a estos individuos. La policía sigue la pista de los sospechosos. Un laboratorio clínico fue asaltado esta mañana en el centro de Quevedo, en la provincia de Los Ríos. Los delincuentes con arma en mano aprovecharon que el local estaba con un alto número de clientes para poder robar sus pertenencias y parte del dinero recabado por el local. La policía investiga el caso. Las cámaras de seguridad captaron cuando el guardia es sometido por 2 delincuentes con pistola en mano. El robo fue a las 7:40 de la mañana de este jueves en un laboratorio clínico ubicado en el centro de Quevedo, provincia de Los Ríos. En las imágenes se observa cuando este sujeto ingresa al portal del local, saca un arma, la rastrilla y le apunta de frente al guardia, para luego entrar junto a otros 2 cómplices y empezar a despojar de sus pertenencias a los pacientes que esperaban ser atendidos. Algunos trataban de calmarse, mientras les quitaban celulares y joyas. Luego se dirigieron a la caja de laboratorio para llevarse $400, monto que se habría recaudado durante la mañana. La policía investiga el caso y analiza las imágenes para tratar de identificar a los ladrones, que según testigos se movilizaban en una motocicleta.
Jesús Fichamba, uno de los músicos más representativos de la zona andina del país, se encuentra en una unidad de cuidados intensivos en Guayaquil debido a complicaciones por COVID-19. Allegados y amigos acompañan al músico durante este momento. Fichamba saltó a la fama luego de su participación en el Festival Internacional de la OTI en 1985. José Carlos Alvarado, detalles. Desde las 18 horas de este miércoles, el músico otavaleño Jesús Fichamba tuvo que ser ingresado de urgencia a la unidad de cuidados intensivos del Hospital Teodoro Maldonado del IES en Guayaquil, debido a complicaciones por COVID-19. Sus allegados detallan que inicialmente estuvo bajo chequeos en el Hospital Bicentenario, pero ahora está bajo un coma inducido por la enfermedad. Su vida artística inició en Guayaquil, donde migró desde joven. Allí participó en algunos festivales locales. Pudo grabar discos y luego de eso le llegó la oportunidad para cantar frente a una audiencia masiva en el Festival de la OTI Capítulo Ecuador, concurso televisado y en el que obtuvo la victoria. Es redondo el ancho mar, otra tierra gigantesca y más allá. Con ese premio también pudo cruzar fronteras para llegar hasta Sevilla, España, y representar al país en el Festival Internacional de la OTI en 1985. Aquí entonó la obra de Luis Padilla, La Pinta, La Niña y La Santa María, acompañado por el músico y compositor Gustavo Pacheco. Soñé que en el alma del indio había cadenas. Fichamba continúa bajo la vigilancia médica y está acompañado en esta casa de salud por sus hijas. Así es, siempre habrá más información aquí en Ecoiza, Televistazo Estelar a las 19 horas.